primum non nocere. Lo primero es no hacer daño. Estudia para que tus sueños se hagan realidad. Hola, estimados amigos. En esta sesión vamos a estudiar la región glútea, que es la parte prominente y posterior de la cadera. La cadera, que es todo lo que estoy señalando, es homóloga del hombro en el miembro superior. La cadera viene a ser aquí la raíz del miembro inferior. Conecta este segmento del cuerpo con el tronco. La cadera comprende la articulación coxo-femoral, el hueso coxal y todas las estructuras blandas, musculares, neurovascular, bolsas serosas que se encuentran rodeando a esta región. La cadera tiene como límite superior por delante el pliegue inguinal, que es un surco que se extiende desde la espina ilíaca anterosuperior hacia el tubérculo púbico. Hacia atrás, el límite superior corresponde a la cresta ilíaca, fácilmente palpable y que corresponde al borde superior del hueso coxal. Límite inferior de la región a estudiar. Por delante, una línea transversal que pasa tangente al vértice del triángulo femoral y hacia atrás tiene como límite al pliegue glúteo. Entonces, todo esto que señalo y que se ha delimitado corresponde a la cadera. En la cadera estudiamos tres regiones. Una anterior, denominada inguino-crural, otra posterior, prominente, corresponde a la región glútea y observe que está detrás de la pelvis ósea. Y hay una región interna pequeña que la estudiaremos posteriormente y que se llama región obturatriz o isquiopubiana. Tres regiones entonces comprende la cadera: anterior, inguino-crural, posterior, región glútea y una interna pequeña denominada obturatriz, región obturatriz. Esos son los límites de la cadera. En el gráfico intermedio he puesto al miembro inferior para recordar los segmentos que la componen. Una parte superior, que ya sabemos se llama cadera. Luego tenemos el muslo, que continúa con la rodilla,
que une el muslo a la pierna. Luego tenemos el tobillo, donde está la articulación talocrural, que está uniendo a la pierna con el pie. Estas son las partes, segmentos que comprende el miembro inferior. Nosotros estamos estudiando el primer segmento, la raíz, la que conecta el miembro inferior al tronco. En el gráfico izquierdo, de acuerdo a la posición anatómica, se ha magnificado la parte anterior de la cadera, denominada región inguinocrural, para que tengan con claridad cuál es esa región. La región inguinocrural o porción anterior de la cadera presenta tres relieves, uno vertical lateral determinado por el músculo tensor de la fascia lata, otra vertical medial determinado por el aductor medio, el músculo aductor medio, y uno central, un relieve central oblicuo de arriba hacia abajo, de fuera hacia adentro, y que está provocado por el músculo sartorio. Observe el relieve del sartorio cómo se une al relieve del aductor medio, formando este punto anatómico que nos sirve de reparo para trazar la línea horizontal e indicar el límite inferior de la región inguinocrural. Y una vez adelantemos algo, que en la región inguinocrural se encuentra un triángulo músculo ligamentoso importante, como es el triángulo de Scarpa o triángulo femoral, que tiene como base el pliegue inguinal. Este es el pliegue inguinal. Observe que este surco se extiende desde la espina ilíaca anterosuperior hacia el tubérculo púbico. Entonces, la base del triángulo de Scarpa o femoral viene a ser el pliegue inguinal. El límite externo lo da el músculo sartorio, el límite interno, el músculo aductor medio. Y su vértice, el vértice de este triángulo es inferior. Y ese es el punto de reparo, indico, para trazar la línea horizontal que nos indica lo que es el límite inferior de la región inguinocrural, donde lo importante es el triángulo de Scarpa, ya que en su fondo, se palpa fácilmente el pulso de la arteria femoral. Hecha esa breve descripción de la cadera, entramos entonces ahora sí al estudio de la región glútea. Recuerden que es la parte posterior de la cadera. Y nuestra región a estudiar tiene como límites, insisto, la cresta ilíaca hacia arriba, el pliegue glúteo hacia abajo, pliegue glúteo que corresponde, se dice, al borde inferior del músculo glúteo mayor, que aquí lo vemos en toda su extensión, potente extensor del muslo. Este es el músculo glúteo mayor, su borde inferior. Constituye el pliegue glúteo. El límite lateral de la región glútea es una línea vertical que se traza desde la espina ilíaca anterosuperior que descienda hasta el trocánter mayor. Ese es el límite lateral de la región glútea. El límite medial
corresponde al borde lateral de la región sacra occipital. En profundidad, nuestra región glútea corresponde tanto a la articulación coxofemoral como al hueso ilíaco. Es importante recordar ciertos detalles anatómicos que ya fueron estudiados en el hueso coxal o ilíaco y en el fémur. ¿Cuáles son esos detalles anatómicos que tenemos que recordar y que constantemente lo vamos a estar señalando cuando hagamos la descripción de esta región? Ya lo hemos visto algunos de ellos. Ejemplo, la cresta ilíaca, que viene a ser el borde superior del hueso coxal. La fosa ilíaca externa, con sus tres porciones, anterior, media, posterior, puntos de inserción de los tres glúteos, de los tres músculos glúteos. Mayor hacia atrás, glúteo medio, y en la parte anterior el glúteo menor. Otros elementos a recordar está la espina ilíaca anterosuperior, posterosuperior, importante, el borde posterior del hueso coxal, que lo identificamos por la presencia de dos escotaduras de diferentes dimensiones. La escotadura ciática mayor, que es la que señalo, y la escotadura ciática menor, ambas escotaduras separadas por esta lengüeta ósea de forma triangular que recibe el nombre de espina ciática. Es importante recordar esto porque tiene que ver con nuestro estudio de la región glútea, ya que por esas escotaduras que se transformarán en agujeros con las partes blandas, van a dar paso a una serie de elementos neurovasculares y también musculares, como ya veremos adelante. Otro punto anatómico de llevar en cuenta es la tuberosidad isquiática, la parte prominente del isquio, aquella parte que va a descansar sobre el asiento cuando estamos sentados. Esta es la tuberosidad isquiática, punto de fricción que en los pacientes debilitados va a producir escaras y úlceras por compresión. Tenemos el acetábulo. Luego pasamos a la parte de recordar en la extremidad proximal del fémur, porque esta es la extremidad proximal del fémur. Recordamos la cabeza femoral, el cuello anatómico, una gran prominencia ósea, que es el trocánter mayor, y hacia dentro se observa otra eminencia ósea importante a recordar, como es el trocánter menor. Hay otros elementos que usted tiene que recordarlos y revisar, porque ya estudiamos el hueso coxal en audios visuales anteriores. Estamos haciendo un breve recorderis para que se facilite el estudio de las inserciones musculares y relaciones neurovasculares de la región glútea. También en esta diapositiva tenemos que hacer, esto es anatomía de superficie, cuando recordamos esta eminencia, que son muchas de ellas observables y palpables, estamos realizando anatomía de superficie, que es importante tener presente. Y dentro de la anatomía de superficie se puede hacer trazos lineales, como en este caso. Señalamos una línea importante que se traza
de la espina ilíaca anterosuperior hacia la tuberosidad isquiática. Esa línea corresponde a la línea de Nelaton-Rosser. Esta es la línea de Nelaton-Rosser que en el gráfico izquierdo está también señalada en la parte ósea. ¿Ve? Aquí está la espina ilíaca anterosuperior. La trazamos hasta estar en contacto con la tuberosidad isquiática. Observe que la línea de Nelaton-Rosser pasa tangente al borde superior del trocánter mayor, quedando esta eminencia ósea por debajo de la línea de Nelaton. No sucede eso cuando existe una fractura de la cadera o una luxación. En esos casos, el trocánter mayor va a estar por encima de esta línea clínica llamada Nelaton-Rosser. Todo esto es importante tener presente cuando estudiamos la región glútea, que es la parte posterior de la cadera homóloga del miembro superior. Ahora vamos a estudiar con esta diapositiva las capas anatómicas de superficie a profundidad que comprende la región glútea. Empezamos con el gráfico derecho, donde vemos pues que la región glútea mantiene la piel, que es la primera capa de esta región, la piel, que es más o menos gruesa, elástica, sobre todo en su parte superior, y rica en glándulas sebáceas. En el gráfico intermedio ya se ha disecado el plano cutáneo para estudiar que esta capa amarillenta que está debajo de la piel y que se llama fascia superficialis. Esta es la fascia superficialis, que también se la conoce con el nombre de tejido celular subcutáneo o hipodermis. Es la segunda capa de la región glútea de superficie a profundidad. Esta capa, fascias superficiales, es una capa de tejido conectivo laxo, rico en tejido adiposo, como usted está observando. Y es más o menos gruesa. La siguiente capa ya corresponde a la fascia profunda, que en el gráfico izquierdo, de acuerdo a la posición anatómica, se la ha disecado en parte y se la ha levantado para que ustedes tengan conciencia de que lo que es la fascia profunda, que también se la conoce como aponeurosis. Hablamos de aponeurosis, nos estamos refiriendo a la fascia profunda, que es una vaina de tejido conectivo denso, a diferencia de la fascia superficial, que es una vaina de tejido conectivo laxo, rico en tejido adiposo. Vean la diferencia de la fascia superficial o tejido celular subcutáneo y de la fascia profunda o fascia profunda o aponeurosis. Disecando ya la fascia profunda, entonces nos encontramos con la capa muscular glútea, que se dispone en dos planos, como ya vamos a observar. Y disecando la capa muscular, entramos al plano óseo de la región glútea, que está determinado por el hueso coxal, ¿no? Las fosas ilíacas externas y la articulación coxofemoral, como ya lo hemos anotado.
En cuanto a la forma de la región glútea, en cuanto a la forma de la región glútea, como usted puede observar en la diapositiva, es convexa en toda su extensión. Es convexa en toda su extensión. Y está determinada por 4 detalles anatómicos, especialmente está determinado la forma semiglobulosa de la región glútea, está determinado principalmente por el músculo glúteo mayor y el tejido celular subcutáneo o fascia superficial. Ahí tenemos los dos elementos, ¿no?, que determinan principalmente la forma de la región glútea. La fascia superficial, que es rica en tejido adiposo, y el músculo más voluminoso de esta región, que viene a ser el glúteo mayor. Después volveremos a observar la explicación de las capas. Decíamos que los músculos de la región glútea se disponen en 2 planos. Aquí estoy mostrando en esta diapositiva los músculos que forman el plano o la capa superficial glútea, que corresponde por abajo al músculo glúteo mayor, por encima y hacia afuera se observa gran parte del glúteo medio cubierto por la fascia glútea. Y el tercer músculo de la capa superficial corresponde al tensor de la fascia lata. Eso es de acuerdo al nuevo estudio. La capa superficial de la región glútea corresponde al glúteo mayor, al glúteo medio y al tensor de la fascia lata, que es todo lo que estoy señalando. Este es el músculo del tensor de la fascia lata. Fíjate. Y tiene un tendón que se une a la fascia femoral para formar la cintilla iliopectínea. Es importante que observemos aquí que el músculo glúteo mayor es un músculo grueso, es ancho, es grueso, y observemos que no cubre este músculo toda la extensión de la región glútea, que deja un espacio superior sin cubrir de esta región. Un espacio que va a estar limitado hacia arriba por la cresta ilíaca y hacia abajo por el borde superior del glúteo mayor. Ese espacio que no es cubierto por el músculo glúteo mayor va a estar ocupado por el músculo glúteo medio o mediano y la fascia glútea, y rellenada por abundante tejido célulo adiposo. Es sobre esta zona que cae la inyección intramuscular. Es esta zona sobre donde cae la aguja de la inyección intramuscular, evitando no estar en contacto con un nervio voluminoso e importante como es el ciático mayor. Bien, en esta diapositiva vamos a estudiar, a señalar la capa muscular profunda glútea.
Sus inserciones, usted la puede estudiar en el texto que haya elegido. Lo importante en la práctica es identificarlo, conocer ciertos puntos de reparos importantes y complementar el resto del estudio con los textos. Recuerden que uno de mis objetivos es facilitar la comprensión de la anatomía, que es muy compleja. Facilitar, no reemplazar las clases teóricos prácticas y el estudio que usted tiene que hacer de manera concienzuda para alcanzar un nivel que le permita actuar con eficiencia. Capa muscular profunda. 3 gráficos para estudiar lo mismo. Primer gráfico o gráfico derecho, gráfico intermedio, segundo gráfico y gráfico izquierdo, de acuerdo a la posición anatómica. En el gráfico derecho o primero se ha incidido el músculo glúteo mayor, como usted está observando. Y entonces ahora sí ya podemos identificar gran parte de la musculatura profunda de la región glútea. Aquí no observamos el glúteo menor, porque el glúteo menor está cubierto por el glúteo medio. Aquí sigue estando intacto la presencia del glúteo medio. Por eso aquí no vemos el glúteo menor. Debajo del glúteo medio o mediano, observamos una serie de músculos pequeños que de arriba hacia abajo son el músculo piramidal o piriforme. Debajo tenemos el gémino superior. Observe cómo se adosa y se une al tendón del músculo obturador interno. Y debajo el gémino o gemelo, también se dice, inferior, que se adosa también, se une al tendón del obturador interno, formando estos 3 músculos un solo manojo que se conoce con el nombre del tríceps de la cadera. Este es el tríceps de la cadera, formado por el gémino superior, tendón obturador interno, gémino inferior, que van a terminar insertándose en la parte superior de la cavidad digital que se encuentra en la cara interna de esta eminencia, que ya tenemos que saber identificarla, leerla en los gráficos, leerlas en las maquetas, identificarla en el cuerpo humano, como es el trocánter mayor. Este es el trocánter mayor. Ahí va a tomar inserción el tríceps de la cadera. El tríceps, gémino superior, tendón del obturador interno, gémino inferior. Arriba del tríceps de la cadera estaría el músculo piramidal. Es el piramidal, que va a terminar insertándose en el borde superior del trocánter mayor. Y debajo del tríceps de la cadera tenemos el cuadrado femoral o cuadrado crural. Algo importante que ya lo señalaremos más adelante también es que hay 2 músculos intrapélvicos, que hay 2 músculos que tienen origen dentro de la pelvis, como es el que está aquí, el piramidal, y como es el músculo obturador interno. Ambos músculos se originan dentro de la pelvis y el piramidal sale de la pelvis a través del agujero ciático mayor. Este es el agujero ciático mayor. Al salir por ese agujero, lo va a dividir en una hendidura suprapiramidal y en una hendidura infrapiramidal. Es importante esto, porque el piriforme o músculo piramidal es un punto de reparo
anatómico para hallar una serie de estructuras. Y entonces, el piramidal, al salir de la pelvis por el agujero ciático mayor para llegar a la región glútea, sale por el agujero ciático mayor y lo divide en dos hendiduras. Suprapiramidal, y ya veremos qué elementos pasan por ahí, e infrapiramidal, e igualmente pasan unos elementos anatómicos importantísimos, entre ellos el nervio ciático mayor y el nervio pudendo interno. Y observen que el músculo obturador interno, en cambio, sale por el agujero ciático menor. Esos son los dos músculos de la región glútea que tienen un origen intrapélvico. E identifiquen, lean el gráfico. Entre el agujero ciático mayor y el menor está la espina ciática, que ya la señalamos en antes, y el ligamento sacrociático menor o sacroespinoso. Todos estos elementos son importantes, ya fueron estudiados y son importantes tenerlos presentes cuando usted va a estudiar las inserciones, el trayecto muscular, neurovascular, para que pueda entender la complejidad de esta región que, si lo hace, se va a dar cuenta que es sumamente sencilla. En el gráfico intermedio, lo he puesto por las siguientes razones. Primero, para conocer al señor glúteo menor. Aquí se ha seccionado, se ha disecado ya el glúteo medio o mediano. Y entonces podemos observar en toda su extensión al músculo glúteo menor, que ese sí forma parte del plano profundo, conjuntamente con los músculos que ya hemos estudiado, como son el piramidal o piriforme, que ha sido seccionado para ver completamente al glúteo menor. Acá está su tendón del piriforme insertándose en el borde superior del trocánter mayor. Debajo del piramidal, pues, que se lo ha seccionado, ya vemos el gémino superior o gemelo superior, el músculo obturador interno con su tendón, el gémino inferior, y aquí se ha incidido el cuadrado femoral para observar al músculo obturador externo. ¿Qué otra cosa podemos aquí describir dentro de lo que compete a la región glútea? En antes le decía, el borde posterior del hueso coxal lo identificamos porque presenta dos escotaduras, una superior ciática mayor, otra inferior ciática menor, separada por esta lengüeta ósea de forma triangular que recibe el nombre de espina ciática. Vean, ahí estaba una importancia. La otra importancia de la espina ciática es que presta inserción al músculo gemelo o gémino superior. Bien, el borde posterior del hueso coxal, cuando se une al sacro por su cara interna, acuérdense que en la cara interna hay una carilla en forma de oreja, igualmente en el sacro, cuando se unen esas carillas articulares, forman la articulación sacroiliaca. Y al unirse, el borde posterior del hueso coxal forma con el borde lateral del sacro una vasta, una gran escotadura. Obsérvenla, una gran escotadura. Y esa gran escotadura se transforma en un gran orificio, el agujero ciático, cuando están las partes blandas presentes, como en este caso. Se transforma en un gran agujero por la presencia de este ligamento en forma de reloj de arena,
Este es el ligamento sacrociático mayor, que se lo llama ahora sacrotuberoso, señalando sus inserciones del sacro a la tuberosidad isquiática. Entonces, ya en estado fresco, la gran escotadura ósea se transforma en un gran agujero por la presencia de ligamentos sacrotuberosos. Y ese gran agujero queda subdividido en dos orificios, uno superior, agujero ciático mayor, y otro inferior, agujero ciático menor. ¿Subdividido por quién? Por la espina ciática y por el ligamento sacroespinoso o sacrociático menor. Y entonces queda dividido en un agujero superior ciático mayor, un agujero inferior ciático menor. Y entonces por esos agujeros pasan dos músculos. Por el ciático mayor va a pasar desde la pelvis hacia la región glútea el piramidal, el músculo obturador interno, desde la endopelvis hacia la región glútea por el agujero ciático menor. Y algo importante en el agujero ciático mayor es que cuando es atravesado por el piramidal, queda a su vez subdividido en dos hendiduras, suprapiramidal e infrapiramidal. Ahora, por estos agujeros ya veremos que no solamente pasan músculos, sino también elementos neurovasculares importantes. Por eso le decía que tienen que recordar los detalles anatómicos, las articulaciones del hueso coxal con el sacro, porque todo esto está relacionado con el estudio de nuestra región y se les facilite su aprendizaje. En el gráfico izquierdo ya hay que explicar poco, pero hagamos una lectura del gráfico izquierdo. Tenemos que aprender a leer lo que estamos observando. Primero, el diagnóstico. Esta es una sección de la hemipelvis derecha. Es una visión posterior de la sección de la hemipelvis derecha y también una visión posterior de la articulación coxofemoral con sus ligamentos de refuerzo y con su cápsula de unión. Luego, identificamos la parte superior del hueso coxal que corresponde al ilion, la parte anterior que corresponde al pubis con sus ramas, la parte posterior que corresponde al isquion y a la tuberosidad isquiática. En el fémur identificamos el trocánter mayor, su cara interna, su borde superior, el trocánter menor y la cresta intertrocanteria posterior. También vemos, pues, ¿no? El borde posterior del hueso coxal con su espina ciática y sus dos escotaduras, ciática mayor, ciática menor. Aquí lo que vemos es que el músculo obturador interno, como el piramidal, tiene un origen intrapélvico, donde se inserta en su origen en la membrana obturatriz, en la cara interna de la membrana obturatriz y en el contorno óseo del agujero obturador. Una vez hecha esa inserción de origen, sale por el agujero ciático menor, termina en un tendón, el tendón del obturador interno, al que se le adosa los géminos superior, inferior, formando el tríceps de la cadera, que va a terminar en la parte superior de la cavidad digital del trocánter mayor. Aquí podemos también observar cómo el gémino superior tiene inserción de origen en la espina ciática. Por esa razón tenemos que conocerla. Además de que desde el punto de vista ginecostetra también las va a volver a mencionar, y no solamente mencionar, sino hasta palpar. Luego tenemos acá la tuberosidad isquiática y vemos la inserción del gémino inferior
en la tuberosidad isquiática, su inserción de origen. Esta es la que hace presión contra las partes blandas que la cubren y el asiento. Por esa razón, la tuberosidad isquiática es un punto anatómico frecuente de formación de úlceras en la región glútea en las personas debilitadas que pasan encamadas o se han tanto tiempo y que hay que tener mucho cuidado con eso. Esta diapositiva la he dibujado para estudiar las capas que componen la región glútea de superficie a profundidad. Pero sobre todo para estudiar el comportamiento de la fascia profunda. Veamos, identifiquemos capa por capa. En lila corresponde a la piel. En amarillo, tabicada, por tabiques de tejido conectivo, está la fascia superficiales. Esta capa es más o menos gruesa y su estructura, su constitución es tal que forma una especie de almohadilla que ayuda a proteger las partes blandas cuando estamos sentados. La capa es más o menos gruesa, pero el tejido celular subcutáneo, el tejido adiposo, como usted ve aquí en el gráfico que lo he hecho, está tabicada por tabiques fibrosos que van de la cara profunda de la piel a la fascia profunda. Y esta disposición anatómica permite ser una especie de almohadilla protectora de las partes blandas. La tercera capa corresponde en verde y en celeste a la fascia profunda. En rojo pintado tenemos hacia arriba el glúteo medio, hacia abajo el glúteo mayor y en rojo sin pintar la capa muscular profunda que ya hemos estudiado. Glúteo medio, piramidal, tríceps de la cadera, cuadrado femoral. Y ya en el plano más profundo tenemos el hueso coxal. Entonces ya conocemos cuáles son las capas. La hemos visto en fotos de disección cadavérica, ahora en un dibujo esquemático. Creo que ya no hay confusión. Pero, ¿para qué más está este gráfico? Decía, para estudiar el comportamiento de la fascia profunda o aponeurosis glútea. La fascia profunda se inicia en la cresta ilíaca. Toma inserción ahí. Reviste, como usted ve, al glúteo medio. Y al llegar al borde superior del glúteo mayor, como usted observa, se divide en tres hojillas. Una hojilla superficial que sigue tapizando al músculo glúteo mayor. Una hojilla media que tapiza a la cara profunda del glúteo mayor. Y una hojilla profunda que va a tapizar al plano muscular profundo glúteo y que a medida desciende se va adelgazando. Ese es el comportamiento de la fascia profunda. Y al llegar al borde superior del músculo glúteo mayor, se divide en tres hojillas: superficial, media y profunda. Y observe que entre la hojilla media y profunda limitan un espacio rico en tejido célulo adiposo.
Esta es la capa célulo-adiposa subglútea. Subglútea. Capa célulo-adiposa subglútea. Que no tiene que hacer nada, que es independiente de la capa celular subcutánea. Esta es la capa celular subcutánea. Esta es la capa celular subglútea. Observe, la capa celular subcutánea está debajo de la piel, está entre la piel y la fascia profunda o aponeurosis glútea. Mientras que la capa célula adiposa subglútea está entre la hojilla media y hojilla profunda de división de la fascia profunda. No tiene ninguna continuación, es totalmente independiente de la capa subcutánea. Pero la capa célula adiposa subglútea, este tejido celular, este espacio, se pone en contacto, se pone en continuación con el tejido celular, ¿verdad?, de la endopelvis, de la fosa isquiorectal. Eso es importante tener presente. Tengo nada que decir sobre esta diapositiva, ¿no? Aquí estudiamos los tres músculos. Lo que sí es importante señalar es que el músculo glúteo mayor es grueso. Y como usted puede ver en el gráfico intermedio y en el gráfico izquierdo, las fibras musculares se agrupan en fascículos adyacentes y paralelos, separados, aquí ya se ha disecado, separados por tabiques de tejido conectivo. Esta es la disposición especial que tiene el músculo glúteo mayor, que sus fibras se agrupan, repito, en fascículos gruesos, adyacentes y paralelos, separados estos fascículos por tabiques de tejido conectivo y que constituyen una vía para llegar a la región profunda en caso de alguna situación de cirugía. Diagnóstico de lo que vemos. Disección en el gráfico derecho, disección del plano superficial de la región glútea para estudiar los vasos de esta región. Y en el gráfico izquierdo, posición anatómica, sección longitudinal de la pelvis, y estamos observando la hemipelvis, la endopelvis del lado derecho, para simplemente recordar, indicar que los vasos glúteos, los vasos de la región glútea, tienen su origen directa o indirectamente en la arteria hipogástrica. Hagamos una revisión del elemento vascular. En la parte superior observamos la terminación de la aorta abdominal, que termina dando tres ramas. Las dos más importantes, voluminosas, vienen a ser las ilíacas primitivas. Ilíaca primitiva izquierda, que está seccionada, y la arteria ilíaca primitiva derecha. Después de un trayecto de 3 a 4 centímetros, termina dando dos ramas, una hacia afuera, que se denomina ilíaca externa, que va a atravesar el anillo crural, llega al muslo y se llama femoral.
La arteria ilíaca externa viene a ser la arteria que nutre al miembro inferior. Y la rama interna recibe el nombre de ilíaca interna o hipogástrica, que va a nutrir la endopelvis, las estructuras de las paredes pelvianas y los órganos que contiene. Ahí observamos que la ilíaca interna se va a dividir en dos troncos a su vez. Un tronco posterior o tronco glúteo. Ya ahí está la arteria que va a nutrir a los músculos de la región glútea. El tronco glúteo tiene su origen de la ilíaca interna o hipogástrica, que se divide en dos troncos, decíamos a su vez. Posterior o glúteo y un tronco anterior o isquio pudendo, donde va a dar origen a la arteria pudenda interna y a la arteria isquiática, que se las observan en la región glútea después de que salen de la pelvis o los agujeros ya descritos anteriormente. Vamos al gráfico derecho. A señalar las arterias de la región glútea importantes, principales, voluminosas. Tenemos la arteria glútea superior, la arteria glútea inferior o arteria isquiática, y hacia adentro de ella la arteria pudenda interna. ¿Cómo sabemos que es la glútea superior? Porque ella emerge de la parte interna de la hendidura suprapiramidal. Por aquí también emerge el nervio glúteo superior. Por eso sabemos que esta es la glútea superior, que luego, como usted ve, se divide en ramo superficial, ramo profundo, y se sigue ramificando para distribuirse por los músculos glúteos. Ya está. Arteria glútea superior, que corresponde al tronco glúteo. Tiene su origen endopélvico en la arteria ilíaca interna o hipogástrica. Luego tenemos la arteria isquiática o glútea inferior y la pudenda interna. ¿Cómo sabemos que son esas arterias? Porque emergen por la hendidura infrapiramidal. La isquiática, a su vez, está en relación y da una rama al nervio ciático mayor. Es decir, que la arteria isquiática o glútea inferior está nutriendo al nervio ciático mayor. Es la isquiática porque emerge por la hendidura piramidal y está adyacente al nervio ciático mayor. Y la pudenda interna se la ve de manera corta, como usted ve, y muy bien nace, y muy bien se origina en la endopelvis, rodea la espina ciática y llega al periné a través del agujero ciático menor. Esas son las arterias importantes de la región glútea, unas que están nutriendo la región glútea y otras que nutren y están de vías de paso. Inervación de la región glútea. Igual que las arterias si bien ramas superficiales, cutáneas y ramas profundas, acá los nervios también tenemos que se dividen en dos grupos. Ramos superficiales sensitivos para distribuirse por la piel de la región glútea. Aquí reciben el nombre de nervios cluneos. Usted escuche, nervios cluneos, son aquellos nervios que están en relación con la sensibilidad de la región glútea, aunque también recibe inervación sensitiva en una pequeña extensión del nervio ilio-hipogástrico. En el gráfico derecho se ha seccionado el glúteo mayor, el glúteo medio
Ya estamos en el plano muscular profundo y vemos los nervios profundos de la región glútea. Este es el nervio glúteo superior. Nervio glúteo superior. Este es el nervio glúteo inferior. Por fuera de él, el nervio ciático mayor, indiscutible, es el más voluminoso de todos los nervios de nuestro cuerpo. El ciático mayor, este es el nervio glúteo inferior, y hacia adentro vemos dos nervios más de diferente calibre. El pequeño, nervio obturador interno, y el más voluminoso, el nervio pudendo interno. Todas estas ramas proceden del plexo sacro. Lo mismo ahora sí aquí para estudiar las ramas profundas. En el gráfico derecho observamos la endopelvis del lado derecho. Endopelvis derecha. Se ha hecho una sección longitudinal de la pelvis para estudiar la cara interna de la hemipelvis derecha. Y ahí podemos observar dos músculos como son el obturador interno, que ya lo hemos descrito y que forma parte de la pared lateral de la pelvis, y el músculo piramidal o piriforme, que está formando parte de la pared posterior de la pelvis. Identificamos el ligamento sacroespinoso y el ligamento sacrotuberoso o sacrociático mayor. Ligamentos que van a dividir o a subdividir al gran agujero ciático en ciático mayor, ciático menor, que ya fue señalado. Y observamos aquí una serie de cordones amarillentos, todos seccionados, que son o corresponden a las ramas de origen del plexo sacro. ¿Cómo se forma el plexo sacro de manera general? Se forma por la anastomosis o unión del tronco lumbosacro. Este es el tronco lumbosacro, que se une con el primer sacro, segundo, ramas anteriores, tercero, cuarto, y en conjunto forman una malla nerviosa de forma triangular que se llama plexo sacro. ¿Cómo se forma el tronco lumbosacro? Este es el tronco lumbosacro. ¿Cómo se forma? Por la unión de L4, la rama anterior de L4 y rama anterior de L5. Estas dos ramas nerviosas se unen, forman el tronco lumbosacro, y al unirse con los ramos anteriores sacro 1, 2, 3 y 4, forman el plexo sacro, de donde van a nacer las ramas de la región glútea, las ramas motoras de la región glútea. Y el plexo sacro termina en el nervio ciático mayor, que es el que está. Aquel nervio que decía anteriormente que le tenemos miedo cuando vamos a aplicar la inyección intramuscular, y que para evitarlo dividíamos la región glútea en 4 cuadrantes y aplicábamos la aguja en el cuadrante superexterno, que iba a caer sobre el glúteo medio. Entonces, este es el nervio glúteo superior. ¿Cómo sabemos que es el glúteo superior? Porque emerge, sale de la pelvis por la hendidura suprapiramidal y comienza a ramificarse en una serie de ramas que van a distribuirse, como usted ve en el gráfico, por el músculo glúteo medio, por el glúteo menor, y van a inervar también al tensor de la fascia lata.
Es decir, que el nervio glúteo superior es el nervio motor de estos tres músculos que usted ya está en condiciones de identificarlo. El ciático mayor sale por la hendidura infrapiramidal y es el más voluminoso de los que emerge por estas hendiduras, por estos agujeros. El nervio ciático mayor es el nervio que va a dar motilidad y sensibilidad a la parte posterior del músculo, toda pierna, todo pie. El nervio ciático mayor no da inervación motor a la región glútea, no da inervación a la región anterior y medial del muslo. La región anterior y medial del muslo, su inervación motor y sensitiva corresponde a dos ramas terminales del plexo lumbar, como son el nervio puduralo femoral y el nervio obturador. El nervio ciático mayor, su territorio corresponde entonces a la parte posterior del muslo, todo pierna y todo pie. Por dentro, pues, está el glúteo inferior o isquiático, que es fácil de reconocerlo. Bueno, porque y muy bien emerge, comienza a ramificarse y usted observa, se distribuye por la cara profunda del músculo glúteo mayor. De los dos nervios internos al isquiático, el interno y el pudendo, ya sabemos diferenciar. El pudendo interno está hacia adentro del obturador. Lo diferenciamos por su calibre. Y en el gráfico leemos, bueno, ambos salen por la hendidura infrapiramidal, pero nuestro nervio pudendo interno rodea la espina ciática, al igual que el obturador interno. Ambos regresan a la pelvis, el uno regresa a la pelvis, el obturador interno, para inervar, como podemos ver aquí, ahí está el obturador interno. Sale por la hendidura infrapiramidal, rodea la espina ciática, entra otra vez a la pelvis por el agujero ciático menor y termina distribuyéndose por el músculo obturador interno. En cambio, el nervio pudendo interno rodea la espina ciática, entra por el agujero ciático menor para terminar distribuyéndose por la región perineal y por los órganos genitales. Eso en cuanto a la inervación motora de la región. Esta diapositiva es pues para señalar el territorio sensitivo de nuestra región glútea, ¿no? Aquí vemos con colores en el gráfico derecho una zona superoexterna amplia de amarillo, una medial rosada y una verde, señalando las regiones sensitivas relacionadas con los nervios que llegan a ella y que tienen diferente origen, como lo vemos en el gráfico intermedio. Observe, la sensibilidad de la mayor parte de la región glútea está dada por los nervios cluneos. La sensibilidad de la mayor parte de la región glútea está dada por los nervios cluneos y una pequeña parte lateral superior por el nervio ilio hipogástrico, principalmente el nervio cluneo. En amarillo corresponde a los nervios cluneos superiores, en rosado los cluneos medios, porque se los agrupa topográficamente en tres grupos y por su origen, y cluneos inferiores. Origen de los nervios cluneos superiores. Aquí están. Son tres ramitas y observe su origen. Haga lecturas de dónde proceden los nervios cluneos superiores. Leo el gráfico L1, L2, L3. La anatomía es una lectura de lo que estamos observando.
Una vez que conocemos, lo que hacemos es leer. No hablamos de memoria, leemos y razonamos lo que estamos leyendo. Los nervios cluneos medios van a la parte central y media de la región glútea. Son tres también. ¿Y de dónde proceden? Proceden de las ramas, eh, posteriores de los nervios sacro S1, S2, S3. Y tenemos los nervios cluneos inferiores que proceden del nervio femoro-cutáneo posterior. Entonces, de esta manera está dada la sensibilidad de la mayor parte de la región glútea por los nervios cluneos, que en latín cluneo significa nalga. Acá en el gráfico izquierdo es lo mismo, se ha simplemente disecado la piel en la fascia superficial y se ha tratado de conservar las ramas de los nervios cluneos. ¿Cuáles serán los nervios cluneos superiores? Son estos que está aquí. Acá no, estos son dorsales, nervios cluneos superiores, nervios cluneos medios y nervios cluneos inferiores. Con esto hemos hecho una descripción general importante, creo, para comprender todo lo referente a la región glútea, tener una idea de lo que es la cadera, ¿no? En cuanto a las inserciones musculares, eso usted lo puede estudiar, no necesita explicación, sino estudiar las inserciones musculares de la región glútea, que se van a facilitar esas inserciones siempre y cuando usted conozca los elementos anatómicos donde se insertan y de dónde proceden. Tiene que conocer, tiene que revisar el hueso coxal, el hueso sacro, la extremidad proximal del fémur con su trocánter mayor, porque son las zonas donde todos estos músculos van a tomar inserción. Recuerden que estos músculos tienen como función, de manera general, el glúteo mayor es el principal extensor del músculo, y este músculo se lo utiliza cuando se necesita fuerza para mover el miembro inferior, como por ejemplo, correr, saltar, escalar. Ahí interviene el músculo glúteo mayor, como para cuando estando sentado nos levantamos y nos ponemos de pie. Ahí interviene el glúteo mayor. Y los otros músculos participan y además ayudan a rotar, sea hacia afuera o hacia adentro, el músculo relacionado con la articulación coxo-femoral. Con esto agradezco su atención y nos vemos ahora sí con la disección práctica cadavérica de la región glútea a continuación. A continuación, hay que revisar la disección práctica cadavérica de la región glútea, que es lo mismo, pero es importante que manejen la parte real de la anatomía, como es la disección cadavérica. Muchas gracias por su atención y les deseo éxitos en este nuevo año, pero ese éxito usted lo va a conseguir con esfuerzo y con estudio y sin quejarse. Vamos adelante. Ustedes tienen el poder en sus manos. Son ustedes los que deciden su futuro, nadie más. Muchas gracias.